Sentado en ese banco de madera dura, reservado para repartidores y visitantes de segunda, observé cada detalle con una calma que solo puede tener quien ha visto el mundo inclinarse a sus pies. No tenían idea, pero en cuestión de minutos comprenderían la magnitud del error que acababan de cometer. ¿Y sabes qué es lo que más duele? No es el desdén en sí. Es la facilidad con la que la gente lo hace. Como si fuera natural ignorar a aquellos que, a tus ojos, no encajan en el escenario perfecto que pintaron en tu cabeza. Entra en la recepción de Kulisov y Parceiros con pasos medidos pero firmes. Bajo el brazo un maletín de cuero desgastado, mi compañero desde hace 15 años, el mismo que llevé en mi primer día de trabajo, cuando me dijeron, con esa sonrisa condescendiente, que no encajaba con el entorno. Esta vez, sin embargo, tenía una cita programada. Puntualmente a las 10. Porque la puntualidad no es solo cortesía, es respeto por el tiempo de los demás. La recepcionista Anna ni siquiera levantó la vista cuando me acerqué. Sus dedos bailaron sobre el teclado con calculada indiferencia, como si mi presencia fuera tan irrelevante como una mosca en la pared. Esperé. 10 segundos. 20. 30. Hasta que sin dejar de escribir, soltó entre dientes, con un tono que mezclaba aburrimiento y superioridad: señorita, los candidatos a puestos de servicios generales usan la entrada trasera. Tercer piso a la derecha. Pregunte por Galina Ivanovna. Antes de que pudiera reaccionar, añadió con un desdén que resonó en el vestíbulo: y registra de dónde eres. Necesitamos saber a dónde van nuestras donaciones. El tono era tan informal que incluso los empleados al fondo de la sala intercambiaron miradas y se rieron. Uno de ellos, un joven con un traje impecable, empujó a su colega hacia él y le susurró algo al oído a la asistente Daria, quien respondió con una sonrisa cínica. No dije nada. Simplemente cogí mi teléfono móvil y giré la pantalla hacia Anna, mostrando el correo electrónico de confirmación: hora, fecha, firma digital de Alexei Nikolayevich, el socio principal. Sus ojos por un segundo parpadearon. ¿Una sombra de duda? No. En un abrir y cerrar de ojos, el cinismo regresó, más denso que antes. Debe haber habido un error en el sistema. A veces pasa. Espera ahí, por favor, señaló los bancos de madera junto a la ventana, el lugar donde podían acomodarse aquellos que no merecían los sofás tapizados de la recepción principal. Me senté apretando la carpeta contra mi pecho con los ojos bajos. La postura de alguien que ha sido puesto en el lugar que le corresponde. Sumiso. Resignado. ¿Pero por dentro? Una serenidad aterradora, como la de un depredador que sabe exactamente cuándo atacar. Los empleados pasaban a mi lado, indiferentes. Daria se encontró con su pila de archivos y me lanzó una mirada rápida y evaluadora. Luego un joven abogado, traje impecable, costuras perfectas, firma en su pecho: Artem, asistente legal. Dudó cuando me vio. Nuestros ojos se encontraron. Me reconoció de inmediato. ¿Cómo no reconocerlo? Estuve en tu bautizo. Lo sostuve en mis brazos cuando tenía 3 meses. Asistí discretamente a su graduación, sentándome en los últimos bancos para no llamar la atención. Artem dio un paso hacia mí, su mano temblaba, como si quisiera decir algo. Un movimiento casi imperceptible de mi cabeza fue suficiente para detenerlo. Nuestro acuerdo era claro: en el trabajo éramos extraños. Necesitaba construir su camino solo, sin privilegios, sin protecciones. De lo contrario, sería para siempre el ahijado de la viuda Andreyevna, nunca el abogado Artem. Se quedó helado. Vi la lucha en sus ojos, el impulso de intervenir versus la comprensión de nuestro pacto. Artem, gritó Daria, impaciente. ¿Te vas o te quedas? Se giró como si le hubieran sorprendido y se alejó rápidamente, con los hombros tensos y los puños cerrados. Eso dolió. No por la humillación de Anna, sino por el conocimiento de que en ese momento, mi ahijado se debatía entre la lealtad y la ambición. Y no pude evitarlo. Porque esa era su prueba. Tu prueba de fuego. El reloj marcaba las 11:07. 2 hombres trajeados se detuvieron a mi lado. Uno de unos 50 años con hilos plateados en las sienes, el otro más joven, pero con la misma expresión de superioridad en el rostro. ¿Qué está haciendo ella aquí?, preguntó el más joven. Ni idea, respondió el otro sin bajar la voz.
Claramente en el lugar equivocado. Debe haberse confundido con la dirección o está buscando trabajo. Hablaban de mí como si fuera un mueble, un objeto sin derecho ni siquiera a la discreción de un susurro. Apreté más el maletín y bajé aún más la cabeza. La imagen perfecta del derrotado. Pero por dentro estaba contando los segundos, 11 y 10. 11 y 15, 11 y 20. No lo sabían como iban a saberlo. Que hacía años que no ponía un pie en esa oficina. Todos los problemas fueron resueltos por intermediarios, reuniones por videoconferencia, documentos por mensajería, firmas digitales. ¿Por qué? Porque después de la muerte de mi marido, un aneurisma a los 42 años, tan repentino como cruel, no podía respirar entre esas paredes. Cada rincón gritaba su ausencia. Habíamos fundado esa empresa juntos. Elegimos cada mueble, colgamos el logo en la entrada, soñamos en grande. Hasta que se fue. Y yo también me fui. El negocio, esos pasillos, el dolor de estar ahí sin él. Pero las cosas han cambiado. La fusión con una gran firma legal trajo caras nuevas, personas que nunca nos habían conocido, ni él ni yo. Para ellos, Kulisov y Parceiros era solo una dirección en su currículum. Una oficina. No es una historia. No es una herencia. Y llegó el momento de ver qué habían hecho con nuestro legado. 11:35, se acercó Daria, la misma asistente que antes se había reído con sus compañeros. Ahora su rostro intentaba profesionalismo, pero la irritación se notaba bajo la máscara. Lo siento, comenzó con el tono que uno usaría cuando le explica algo a un niño, pero parece que hubo un error con tu cita. Se arrodilló frente a mí, un gesto que debería haber parecido de apoyo, pero que solo subrayó su posición de poder, como si yo fuera tan inferior que ella necesitara bajar a mi nivel para ser comprendida. ¿Podría aclarar el motivo de su visita?, preguntó mientras sus ojos se dirigían a su teléfono celular, donde aparecían mensajes urgentes. Comprenda, solo atendemos a clientes corporativos. Para individuos hay más oficinas accesibles. Puedo recomendar algunas si lo desea. No hubo ninguna grosería explícita en sus palabras. Era peor, una condescendencia dulce y asfixiante, de esas que te dan ganas de arrancarte la piel. Me quedé en silencio. Solo la miré fijamente. Mi silencio debió molestarla, porque se levantó bruscamente, se ajustó la falda y añadió secamente: de todos modos, nuestros honorarios empiezan en 300.000 rublos por caso. Si busca atención gratuita, la clínica jurídica de la universidad puede ayudarle. 300.000. Como si no supiera cada coma de los honorarios de la empresa que ayudé a construir. Como si no fuera yo quien firmó esos contratos hace años. Antes de que él pudiera responder, ella ya se estaba alejando con un gesto de la mano, como si descartara una molestia. Pero esta vez la incomodidad era suya. Porque pronto, muy pronto, ella y todos los presentes entenderían quién, de hecho, estaba en el lugar equivocado. La voz de Anna tembló cuando llamó fuerte e imperiosa a Oleg. Oleg, ven aquí. Desde el pasillo apareció el guardia de seguridad, una figura imponente, Lecia Rakopiati, con postura militar y una cicatriz que le cruzaba la ceja. Oleg. Conocía tu historia. Ex soldado, había regresado de la guerra con heridas que ningún médico podía ver. Nadie quería contratar a un hombre con trastorno de estrés postraumático. Hasta que hace 3 años intervino una fundación benéfica, pagó los cursos, organizó los documentos, negoció con el empleador. Oleg nunca supo que ese fondo era mío. Personalmente. Con mi propio dinero. Y ahora venía hacia mí no para protegerme, sino para escoltarme fuera. Anna me señaló con un gesto descuidado, como si fuera un paquete perdido. Oleg, esa señora parece perdida. Ayúdala a encontrar el lugar correcto. Se acercó, pero a diferencia de los demás, no tenía prisa. Sus ojos me miraron demasiado intensamente. Había algo en el que se resistía. La intuición de un viejo soldado, capaz de oler la falsedad a kilómetros de distancia. Anna frunció el ceño con impaciencia. Oleg, ¿a qué estás esperando? Tenemos clientes importantes. Él no se movió. Dudó. Tal vez deberíamos consultar el horario. Lo miré y en un susurro que solo él pudo oír, dije: tengo una reunión confirmada con la junta directiva. 11, María Andreyevna.
Verifique. Algo se retorció en su rostro. Se enderezó como si hubiera escuchado una orden. Ahora mismo, respondió, y se dirigió hacia la recepción con pasos rápidos. Pero Anna ya había perdido la paciencia. Oleg, por el amor de Dios. El cliente está esperando. Necesito confirmarlo, insistió con firmeza. ¿Confirmar qué? Ella levantó las manos. Mírala. Está claro que... Anna. La voz aguda llegó desde el pasillo. Una mujer alta con un traje impecable entró en la habitación, Svetlana Genadievna, una abogada veterana. Su mirada helada recorrió la escena. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos una reunión con un cliente estratégico en 10 minutos y esto parece un mercado de pescado. Anna palideció. Yo solo, esta mujer ha estado aquí durante media hora y... Interrumpió Svetlana volviéndose hacia mí. Sus ojos me evaluaron con una mezcla de desdén y cálculo. ¿Quién eres? Me levanté. Despacio. Con una calma tan deliberada que varios empleados de la recepción se movieron incómodos. Vi que Artyom, apoyado contra la pared con una carpeta en la mano, palidecía. Soy la persona que vino a una reunión programada, respondí con calma. Y que la dejaron esperando en la sala de partos durante 38 minutos. Svetlana sacó su teléfono del bolsillo. Su nombre. Podría haber dicho una palabra. Solo uno. Y todo habría terminado ahí. Pero algo me detuvo. El deseo de ver hasta dónde llegarían. ¡Qué profundo! Consulta el horario de las 11, respondí con calma. Reunión con la junta directiva. Ella frunció el ceño mientras tecleaba en su teléfono celular. Su rostro se alargó. Simplemente dice. Su voz se apagó. María Andreyevna. La nueva socia tras la fusión. Los ojos se abrieron como platos. Pero no puede ser. Silencio. Un silencio tan denso que se podía escuchar el zumbido de los monitores. Anna se levantó de su silla, temblorosa. Daria se quedó paralizada, con la boca abierta. Svetlana palideció como el papel. No dije nada. Me quedé mirándolos uno por uno. Largo. Luego me di vuelta y caminé hacia la salida. Esperar. Svetlana corrió detrás de mí. María Andreyevna, te pido disculpas, fue un malentendido, nosotros. Me detuve en la puerta. Me di la vuelta. ¿Malentendido? Repetir, bajar. El malentendido ocurre cuando se cambia el nombre en un documento. ¿Eso es todo? Señalé la recepción. Este es un sistema. Un sistema que juzga a una persona por su apariencia en 3 segundos. Lo solucionaremos. Tartamudeó Svetlana. Por favor, suban a la sala de conferencias, el consejo está esperando. Espera, respondí. Como esperaba. La puerta se cerró detrás de mí. En el interior estalló el caos. Carcajadas. Pasos apresurados. Los teléfonos suenan sin parar. ¿Sabes qué es lo más irónico? Todavía no entendían la gravedad de esto. Pensaron que era solo una vergüenza. Que todo lo que haría falta sería una disculpa, una sonrisa forzada, y todo volvería a la normalidad. No sabían que eso era solo la punta del iceberg. Y que durante las siguientes 2 horas descubriría que nada de eso fue accidental. Alguien había construido esa cultura del desprecio. Alguien que dividió a los clientes entre nuestros y los demás. Alguien que había transformado el respeto en una moneda de cambio, no en una regla. ¿Y ese alguien? Estaba sentado dentro de la sala del consejo. Pero esa es otra historia. Por ahora, estaba en la acera, sacando mi teléfono del bolsillo. Tenía 3 llamadas que hacer. 3 llamadas que lo cambiarían todo. Quedarse. Porque de aquí en adelante, las cosas se ponen realmente interesantes. Dentro de la oficina se había desatado el infierno. Oleg todavía sostenía la tableta con el diario, pero sus ojos estaban fijos en Anna. No había ira en ellos. Hubo algo peor, la decepción. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Su voz era un susurro ronco.
Yo no lo sabía. Las manos de Anna temblaron cuando cogió el teléfono. ¿Cómo podría saberlo? ¿Por qué no se vistió como esperabas? Oleg se inclinó sobre la mesa y la cicatriz de su frente palpitaba. ¿Entonces está bien tratarla como basura? Yo no. El grito de Anna se rompió. Solo seguí las instrucciones. Instrucciones. Repitió Oleg con amargura. ¿Nuestras instrucciones son juzgar a las personas por su ropa? Daria hundió la cabeza entre las manos. Se acabó. Se acabó todo. Tengo una hipoteca y solo 2 meses de pagos. Cállate, Daria. Anna gruñó, pero su voz se quebró. No soy el único aquí. Svetlana, en el centro de recepción, marcó frenéticamente. Colgué. Otra vez. Su voz se elevó, aguda. Dmitri Pavlovich no responde. Alexei Nikolayevich tampoco. Están en la reunión, esperándola, y ella. Se fue, añadió Artyom. Todavía estaba de pie junto a la pared, aplastando la pasta entre sus dedos hasta que los nudillos se blanquearon. Su rostro era una máscara, pero lo sabía, por dentro estaba destrozado. Debería haber intervenido. Debería haber dicho algo. Su boca se torció en una sonrisa triste. Al diablo con una carrera sin protección. Debería haber actuado como personas. Svetlana se volvió hacia él. Artyom, eres rápido. Ve tras ella. Discúlpate, convéncela para que regrese, haz lo que sea necesario. Se agitó pero no se movió. Como si quisiera correr, pero sus piernas lo traicionaban. Ella no va a volver, murmuró. Ahora no, y no porque tú lo hayas pedido. ¿Cómo lo sabes? Artyom la miró. Porque lo sé. Fue entonces cuando el teléfono de recepción explotó con un timbre estridente. Anna respondió temblorosamente: Hola, despacho de abogados Kulisov y... No ha terminado. Desde el otro lado, un rugido cruzó la línea con tal fuerza que incluso aquellos a 3 metros de distancia escucharon cada palabra. ¿Dónde está María Andreyevna? Era la voz de Dmitri Pavlovich. El director de... El hombre que nunca levantó la voz. El hombre cuya fama se construyó sobre hielo irrompible y la capacidad de resolver conflictos con la diplomacia de un maestro del ajedrez. Ahora, sin embargo, sus gritos hicieron que las manos de Anna temblaran como hojas en un vendaval. Ella estuvo ahí, sí, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? La junta directiva llevaba 40 minutos esperando. Estaba prevista una presentación estratégica. ¿Dónde? ¿Ella? Anna tragó saliva, las palabras le salieron apretadas entre los dientes. Ella se ha ido. El silencio que siguió fue más desgarrador que el grito. Luego una voz baja, casi un susurro venenoso, repite. Ella se ha ido. No sabíamos que era ella. Anna no terminó. La línea fue cortada con un chasquido seco. 5 segundos después, la puerta de la sala de conferencias del 4º piso explotó contra la pared con un estruendo que sacudió los cristales de la ventana. Dmitri Pavlovich irrumpió como un huracán, seguido por Alexei Nikolayevich. El rostro del hombre era una máscara de furia escarlata, y Sergei Petrovich, uno de los fundadores de la empresa, pálido como un espectro, moviendo los labios en silencio como si el golpe que le había asestado hubiera sido físico. ¿Cómo fue eso posible? Gritó Alexei, bajando las escaleras de 3 en 3, su voz resonó por los pasillos como un disparo. Irrumpieron en la recepción. Dmitri Pavlovich ignoró a todos y avanzó directamente hacia Anna, con el rostro convertido en una máscara de cera. Cuéntalo. Palabra por palabra. ¿Qué pasó? Anna intentó hablar, pero se le quebró la voz. Las palabras fueron confusas, ahogadas entre sollozos. No lo sabía, parecía, tenemos reglas. ¿Qué reglas? Alexei explotó, sus dedos se clavaron en la mesa como garras. ¿Qué reglas diabólicas dictan tratar a una persona como basura en la puerta de su propia empresa? No fui grosero. Cállate. El grito la hizo estremecerse. Sergei Petrovich, hasta entonces mudo, avanzaba lentamente como un hombre que carga con el peso de un secreto insoportable. Miró hacia la calle. Allí estaba María Andreyevna, todavía en la entrada, hablando por teléfono con una calma que le helaba la sangre.
Demasiado tranquilo. Está llamando a Tecoscatlón, murmuró. Para ella. Así que lo que. Alexei no entendió. Sergei se dio vuelta. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora brillaban con un miedo animal primitivo. No lo entiendes. Su voz tembló. María Andreyevna no es solo una nueva socia. Ella es la viuda de Mikhail Kulishov. El nombre flotaba en el aire como una maldición. El hombre que fundó esta empresa. Que puso su alma en ella. Ella no había puesto un pie aquí en 8 años. Un descanso. Porque no podía. Porque cada pared, cada pasillo, todo aquí gritaba su nombre. Silencio. Hoy, continuó Sergei con la voz quebrada, ella regresó por primera vez. ¿Sabes por qué? No por dinero. No por poder. Sus dedos se cerraron en puños. Para ver qué hicieron con el legado de su marido. ¿Y lo primero que viste? Miró a su alrededor, el desdén goteaba como veneno. Le dijeron que esperara en el área de partos. Como si fuera basura. Alexei se hundió en una silla y se tapó la cara con las manos. Dmitri Pavlovich permaneció inmóvil, como una estatua de sal. Artyom giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida, con el pecho agitado. ¿A dónde vas? Anna gritó. Haz lo que deberías haber hecho hace 1 hora, dijo por encima del hombro, antes de desaparecer por la puerta. Afuera, el aire frío le golpeó la cara. María Andreyevna todavía estaba en la entrada, con el teléfono guardado. Ella se dio vuelta. Sus ojos se encontraron con los de él. María Andreyevna, empezó Artyom, jadeando. Ella levantó la mano para detenerlo. Ahora no, Artyom. Pero necesito. Sé lo que necesitas. Su voz era suave pero aguda como el acero. Y entiendo por qué no lo hiciste antes. Fue tu elección. Un paso adelante. La mano se posó sobre su hombro, ligera pero firme. Cuando volvamos arriba, susurró en voz tan baja que solo él lo escuchó, tomarás la decisión correcta. Artyom tragó y asintió con dificultad. María Andreyevna miró su reloj. 12:05, les daré otra media hora. Déjalos cocinar en su propio caldo. Luego sonrió, una sonrisa gélida y sin alegría. Hablaremos más tarde. ¿En serio? Regresó exactamente a las 12:35. Ni un minuto antes. Ni uno después. La puntualidad no era solo cortesía, era una demostración de control. Mientras ellos se retorcían de ansiedad, llamaban, suplicaban, ella permaneció quieta, como una roca en medio de una tormenta. Frente a él, 3 figuras entraron al vestíbulo. Ekaterina, su asistente personal, una mujer de acero con una tableta en la mano y una mirada que podría congelar lava. 2 abogados de una firma externa, especialistas en auditoría corporativa. Y luego él. Grigori Valentinovich, miembro del Consejo de Administración de la empresa fusionada. Su presencia fue un veredicto, no se trataba de una simple pelea entre socios. Fue una inspección. Oficial. Con consecuencias. Cuando cruzaron la recepción, la escena era de devastación. Anna sentada como una estatua de cera, con los ojos hinchados por las lágrimas. Daria se apoyó contra la pared y se retorció las manos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Oleg, rígido como un soldado en entrenamiento. Svetlana Genadievna se puso de pie de un salto. María Andreyevna, nosotros. Pasó sin siquiera mirarla. Después. El ascensor. 4º piso. Pasillo revestido con alfombra de color burdeos. La puerta de la sala de conferencias se abrió sin llamar. En el interior, 6 pares de ojos se volvieron hacia ella. Alexei Nikolayevich, el socio principal, con el rostro gris por la tensión. Sergei Petrovich, el fundador, el hombre que trabajó codo a codo con Mikhail Kulishov. Dmitri Pavlovich, el director de recursos humanos, con ojeras bajo los ojos que parecían haber sido clavadas con un cuchillo. 3 representantes de la empresa fusionada, sentados como acusados en una sala del tribunal. Todos se pusieron de pie cuando ella entró. Siéntate, ordenó secamente. Obedecían como estudiantes castigados.
María Andreyevna se acercó a la cabecera de la mesa, el lugar de quien estaba a cargo. Depositó una pasta sobre la superficie pulida. Un guiño a Ekaterina. El proyector se encendió. La primera diapositiva apareció en la pantalla. En los últimos 3 meses, comenzó sin preámbulos, 18 empleados han dimitido. Para una empresa de este tamaño, se trata de una tasa de rotación crítica. Entre ellos, 7 especialistas de alto nivel, cuya partida provocó pérdidas económicas directas. Siguiente diapositiva. La calificación media de la empresa en las plataformas de empleo bajó de 4,7 a 3,1. ¿Las principales quejas? Leyó impasible, cultura corporativa tóxica. Falta de respeto al liderazgo. Falta de perspectivas de crecimiento. Dmitry Pavlovich abrió la boca, pero ella levantó la mano. Sin interrupciones. Preguntas más tarde. Siguiente diapositiva. En el mismo periodo perdimos 4 clientes estratégicos. La razón, afirmó, golpeó la mesa con los dedos, nivel de servicio insatisfactorio y trato arrogante a los empleados. Un descanso. Dejó que la información asimilara. Pero lo más interesante, continuó, es esto. Ekaterina avanzó el tobogán. Capturas de pantalla de un chat corporativo. Mensajes de Dmitry Pavlovich en negrita. No necesitamos clientes que vengan en vaqueros. Nuestro estándar es diferente. Si no pueden permitirse un traje de 100.000 rublos, no son nuestros clientes. La próxima vez que aparezca alguien fuera de lo normal, Anna, envíalo a través del acceso al servicio. No quiero que nuestros VIP vean ese tipo de personas en la recepción. El silencio era tan denso que se podía oír el sudor corriendo por tus sienes. Dmitry Pavlovich palideció. Eso está fuera de contexto. Así que vayamos al contexto completo. María Andreyevna abrió la carpeta. Porque lo tengo todo. La nieta Ekaterina presionó un botón y la grabación llenó la habitación. La voz de Dmitry Pavlovich, captada en una reunión con los jefes de departamento, resonó con claridad penetrante. Nuestro objetivo es crear una atmósfera de exclusividad. La gente necesita entender, si están aquí, es porque fueron elegidos. Si no pueden pagar por nuestros servicios, que se conformen con la oficina del defensor público en el primer piso del edificio amarillo. Somos premium. Y todos los que cruzan esa puerta, ya sea un cliente, un mensajero o un limpiador, deben sentirlo de primera mano. Deben conocer su lugar. Apagué la grabadora. Ese es su contexto, Dmitry Pavlovich. Se dejó caer en la silla, pálido como una sábana. Alexei Nikolayevich apartó la mirada, avergonzado. Sergei Petrovich hundió el rostro entre las manos y sus hombros temblaban con sollozos ahogados. ¿Sabías eso? Le pregunté a Sergei Petrovich con una calma que ardía como el hielo. Levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos rojos, inundados. Sospeché que algo andaba mal. Pero pensé que era solo rigor. Disciplina. Me dijeron que después de la fusión necesitábamos subir el listón y ser más competitivos. ¿Competitivo a costa de la humillación de otros? Repetí dejando la palabra flotar en el aire como una acusación. Mis ojos recorrieron la mesa uno por uno. No estaba ahí por casualidad esa mañana. Había venido para ver en qué se había convertido la empresa que mi marido había construido desde cero. Una empresa en la que había invertido no solo dinero, sino también su alma. Creía que la justicia no era un privilegio de los ricos, sino un derecho inalienable de todo ser humano. Mi mano se posó sobre la carpeta. ¿Sabes lo que hay aquí? Pregunté mientras abría el cierre con un clic seco. El primer caso de esta empresa. Hace 23 años. Sacó a una anciana de su casa. Estafadores. Ella no tenía ni un copec. Aceptamos el caso de forma gratuita. Y ganamos. ¿Y sabes qué nos dio ella en agradecimiento? Saqué una fotografía amarillenta por el tiempo y se la entregué a Sergei Petrovich. En la imagen una versión más joven de mí, junto a Mikhail mi marido, impecable con su traje y la anciana, los tres sonriendo frente a nuestra primera oficina, diminuta y modesta. Un piroj, dijo en voz baja. Ella lo llevó a la oficina y le dijo, gracias por no tratarme como una carga.
Gracias por verme como una persona. Sergei Petrovich miró la foto y las lágrimas le corrían incontrolablemente por el rostro. Mikhail siempre decía, continué, mi voz firme a pesar de mi emoción, que la verdadera fuerza de un abogado no está en defender a los ricos. Los ricos se las arreglan solos. La verdadera fuerza reside en proteger a quienes no tienen protección. Volví a guardar la foto en la carpeta y la cerré con un gesto decidido. Hoy descubrí que la empresa que lleva su nombre se ha convertido en un club de gente selecta. Donde la gente se divide entre los nuestros y los otros. Cuando el respeto es moneda de cambio, se gana con la apariencia o el grosor de la billetera. Grigori Valentinich, hasta entonces silencioso, habló finalmente. María Andreyevna. ¿Qué propones? Lo miré fijamente. Reestructuración total. Nuevos protocolos de servicio. Formación obligatoria para todos los empleados. Y decisiones de personal. ¿Cuáles exactamente? Preguntó tenso. Me volví hacia Dmitri Pavlovich, que ahora temblaba como una hoja. Usted, Dmitri Pavlovich, ha envenenado sistemáticamente la cultura de esta empresa. Tengo evidencia de sus conversaciones con competidores, donde discutieron cómo sabotear la empresa desde adentro para forzar una venta a un precio de ganga. Él saltó. Eso es mentira. Siéntate, ordené frío. Ekaterina activó otra grabación. La voz de Dmitri inconfundible. Si creo el clima adecuado, alta rotación, reputación arruinada, querrán venderse. Y luego compraremos por miseria. Estos viejos no entienden, los negocios son la guerra. Dmitri Pavlovich se desplomó sobre la mesa, como si se le hubieran convertido las piernas en agua. Tienes una opción, declaré impasible. O dimito silenciosamente con una generosa indemnización, firmando un acuerdo de confidencialidad y prohibición de trabajar en el sector durante 5 años, hice una pausa calculada, o entrego todo este material a los organismos competentes. Y luego que Dios te ayude. Su pecho se agitó. El sudor le corría por la frente. La primera opción, tartamudeó, roto. Sabia decisión. Ekaterina, prepara los documentos. Me volví hacia los demás. En cuanto a los demás funcionarios. Anna, Daria, Svetlana Genadievna actuaron siguiendo órdenes, no por iniciativa propia. Siguieron la cultura tóxica que impuso Dmitri Pavlovich. No es una excusa, pero sí un atenuante. Alexei Nikolaevich aventuró. ¿Y qué será de ellos? Reeducación. Capacitación en atención al cliente y ética corporativa. Periodo de prueba de 3 meses. Si no se adaptan, serán despedidos. Si lo hacen, seguirán con nosotros. Sergei Petrovich preguntó con voz ronca. ¿Y usted, María Andreyevna? ¿Qué vas a hacer? Lo miré durante un largo momento. Me quedaré. Necesito reconstruir lo que fue destruido. Devuelve a esta empresa el alma que Mikhail puso en ella. Se secó los ojos con el dorso de la mano. La reunión está cerrada, anuncié. Mañana a las 9, reunión general con todos los empleados. Ekaterina enviará la citación. Todos empezaron a levantarse, pero yo agregué. Pídele a Artem que suba. Necesito hablar con él. 5 minutos después se abrió la puerta. Artem entró pálido con los puños cerrados a los costados. Se detuvo en la entrada, vacilante. ¿Cierra la puerta?, pregunté en voz baja. Él obedeció y avanzó hacia la mesa, pero no se sentó. Siéntate, Artem. Prefiero quedarme de pie. Te pido que te sientes. De mala gana, ocupó el borde de la silla, tenso como un arco estirado al máximo. Lo miré en silencio. Ese niño no, ahora un hombre que había visto cuando tenía 3 años, corriendo por la habitación con carritos de plástico. Quien a los 10 años había anunciado con orgullo que quería ser abogado, como el tío Misa. Quien, en la graduación, me buscó a los ojos en el auditorio cuando recibió su diploma con honores. Y que hoy había estado a 3 metros de mí mientras me humillaban, y se había quedado en silencio. ¿Estás enojado conmigo?, preguntó en voz baja. No, respondí sinceramente. Estoy decepcionado. Hizo una mueca, como si lo hubiera golpeado.
Acordamos que en el trabajo sería simplemente tú, continué. Fue un buen trato. Le permitió crecer como profesional, no como ahijado de María Andreyevna. Pero Artem, me levanté y me acerqué. Hay cosas más importantes que tu carrera. Hay ocasiones en las que la elección no es entre carrera y favores, sino entre el bien y el mal. Su voz se quebró. Me pregunto todo el tiempo por qué no intervine. ¿Y sabes cuál es la peor parte? No encuentro una buena respuesta. Lo único que me viene a la mente es que tenía miedo. Me volví hacia él. No tenías miedo. Fue confuso. Son cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Su voz era un susurro desesperado. Todo. Tener miedo es saber lo que hay que hacer y alejarse de las consecuencias. Estar confundido es no saber qué es lo correcto en ese momento. Esto es normal, Artem. Eres joven. Aún estoy aprendiendo. Sacudió la cabeza con amargura. No. Lo sabía. En el fondo sabía que esto estaba mal. Pero yo. Se quedó en silencio. ¿Pero qué? Lo animé suavemente. Pensé que si interfería, todos se enterarían de nuestra relación. Y entonces se le quebró la voz. Todo por lo que luché aquí, todo lo que logré, se lo atribuiría a usted. No a mis méritos ni a mis habilidades. Solo porque soy su ahijado. Él me miró angustiado. Y cuando me di cuenta de eso, sentí vergüenza. Porque al final elegí mi vanidad. Mi ego. En lugar de, tragó con dificultad, en lugar de simplemente comportarse como un ser humano y defenderla. Regresé a mi asiento y me senté frente a él. Artem, hoy hiciste algo fundamental. No esa mañana. Pero más tarde en la reunión. Cuando levantó la mano y admitió que había estado en silencio. Que esto estuvo mal. Me incliné hacia adelante. Esto requiere coraje. No por el espesor de nuestra cartera, sino por la profundidad del impacto que dejamos en el mundo. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran. Los ojos de todos estaban fijos en mí, algunos brillaban con lágrimas no derramadas, otros con un fuego encendido a propósito. Hoy no se trata de números. No se trata de beneficios trimestrales ni de rankings en revistas especializadas. Mi voz ganó firmeza, cortando el aire como una cuchilla afilada. Se trata del legado que decidimos construir. Cada uno de ustedes en este preciso momento tiene una opción: seguir siendo un nombre más en un letrero de la oficina. Caminé lentamente hacia la ventana, donde la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, o ser parte de algo que trasciende contratos y cláusulas. Algo que cambia vidas. Vi a Artem enderezarse en su silla, con los nudillos blancos por estar tan apretados. Anna, todavía temblando, se secó la cara con el dorso de la mano, pero ahora sus ojos no dejaron los míos. Algunos dirán que esto es idealismo. Que el mundo no funciona así. Me volví hacia ellos con una sonrisa amarga tocando mis labios. Mi marido también escuchó eso. Todos los días. ¿Y sabes qué respondió? Presioné mis dedos en el borde del podio. Entonces deja que el mundo se adapte a nosotros, porque nosotros no nos adaptaremos a tus mezquindades. Un murmullo recorrió la habitación. Daria, al lado de Anna, se llevó el pañuelo a los labios, ahogando un sollozo. A partir de hoy, continué alzando la voz sin gritar, cada caso que atendamos, cada cliente que atendamos, se medirá con un criterio simple: ¿estamos haciendo lo correcto o simplemente lo que conviene? Di un paso adelante. Y cuando la comodidad llame a su puerta, y lo hará con promesas de bonificaciones y promociones, recordará esta sala. A partir de este momento. Esa vez decidieron qué tipo de abogado querían ser. Oleg, hasta entonces inmóvil, se movió por primera vez. Sus dedos picaron la tela de su chaqueta, como si el código de vestimenta del uniforme de repente le pareciera demasiado ajustado. No te voy a mentir. Bajé la voz, casi confidencial. Esto va a doler. Perderemos clientes. Algunos de ustedes pueden incluso perder su trabajo si deciden no quedarse con nosotros. Miré directamente a los socios principales, cuyos rostros eran máscaras de frío cálculo. Pero los que se queden, sonrió, y esta vez fue sincero, trabajarán en una firma que no vende justicia. Practiquémoslo.
Silencio. Entonces, como una chispa en la paja seca, alguien empezó a aplaudir. No un aplauso formal, sino un sonido ronco y entrecortado, como si viniera de un lugar profundo. En cuestión de segundos, la sala explotó. Anna se puso de pie con las manos todavía temblando pero ahora levantadas. Artem se golpeó el pecho con el puño una vez como un juramento. Incluso Oleg, el siempre comedido Oleg, asintió solo una vez, pero fue suficiente. Esperé. Cuando el ruido se calmó, me acerqué a la mesa de al lado y cogí un sobre grueso, amarillento por el tiempo. Esto, dijo acercándoselo al pecho, es lo último que escribió mi marido. No es un testamento. No es un plan de negocios. Lo abrí con cuidado, sacando una hoja de papel gastada. Es una lista. Nombres. Personas a las que ha ayudado a lo largo de los años. Clientes que nunca pagaron un centavo. Causas que nadie más quería tocar. Levanté el papel, dejando que todos vieran las notas manuscritas, las marcas de café, las enmiendas garabateadas apresuradamente. Lo guardó como recordatorio. No cuánto había hecho, sino cuánto le faltaba por hacer. Caminé alrededor del podio y me acerqué a Artem. Sin decir palabra, le entregué el sobre. Quédate con eso. Mi voz era poco más que un susurro, pero él lo escuchó. Cuando te asalte la duda, cuando el cansancio pese, cuando alguien te diga que así no se hace, abre este sobre. Y recuerda, la ley no es un martillo para aplastar a los débiles. Es un puente. Y los puentes se construyen con madera resistente. Le toqué el hombro, y con manos dispuestas a ensuciarse. Sostuvo el sobre como si fuera un objeto sagrado. Los dedos, antes inseguros, ahora firmes. María Andreyevna, su voz se apagó. ¿Qué pasa si vuelvo a fallar? Sonreí no con condescendencia, sino con la seguridad de quien ya ha tropezado 1000 veces con la misma piedra. Entonces te levantas. Y esta vez señalé la puerta al mundo más allá de esas paredes, te llevas a alguien contigo. Un escalofrío recorrió la habitación cuando las últimas palabras de Oleg resonaron entre las paredes. No eran solo palabras, eran cicatrices que se convertían en alas. La puerta se cerró detrás de él y el silencio que permaneció fue diferente. No el vacío de antes, sino el que precede a un nuevo comienzo. Miré por la ventana. Abajo la ciudad latía indiferente como siempre. Pero allí, en ese piso, algo había cambiado. No por arte de magia, no por decreto, sino porque personas como Artem, Anna, Daria e incluso Oleg, cada uno con sus fracturas, habían elegido no dejar que el miedo escribiera el final de sus historias. ¿Crees que estaría orgulloso? Mi voz sonó más baja de lo que pretendía. Para Sergei Petrovich no era una pregunta. Fue una confesión lanzada al viento como si las palabras pudieran cruzar el tiempo y encontrarlo en algún lugar entre el pasado y el presente. Sergei no respondió de inmediato. En cambio se acercó a la mesa donde aún estaba abierta la carpeta con los documentos de la empresa, esos mismos papeles que años atrás, mi esposo firmó con una sonrisa cansada pero decidida. Sus dedos, gruesos y marcados por el tiempo, tocaron la madera pulida. Michail vio lo que otros no vieron, dijo finalmente con la voz áspera de quien carga con recuerdos pesados. No vio empleados. Vi gente. Y las personas, María Andreyevna, son como los árboles, algunos necesitan poda para crecer, otros simplemente necesitan que alguien crea que pueden dar frutos. Cerré los ojos. Por un segundo fue como si escuchara la risa de Michail, esa que le salía del pecho y contagiaba hasta al más escéptico. Masa, eres terca como un burro, pero eres la única que no se rinde cuando todos los demás han tirado la toalla. ¿Cuántas veces había dicho eso? ¿Cuántas veces había dudado? 3 meses, murmuré, más para mí mismo. 3 meses y ya estamos aquí. Sergei sonrió, un gesto poco común, que hizo que sus arrugas se profundizaran como surcos en una tierra bien cultivada. No. Llevas 8 años aquí. Recién ahora está regresando. El peso de esos 8 años, los que pasé lejos, los que pasé escondiéndome, los que pasé fingiendo que el dolor no me dolía, presionaba mi pecho. Pero esta vez, en lugar de hundirme, me recordó por qué había regresado. Día de puertas abiertas, dijo, enderezando los hombros. Será nuestra primera prueba real. O nuestra primera victoria, corrigió Sergei, sacando un sobre amarillento de su bolsillo. Michail se lo quedó.
Dijo que algún día lo necesitarías. Mis dedos temblaron cuando recibí el papel. Era una carta escrita a mano con la letra inclinada y apresurada de quien tiene mucho que decir y poco tiempo. Masa, si estás leyendo esto es porque finalmente lo entiendes, la justicia no se hace solo con leyes. Se hace con coraje. Y tú, mi testaruda, tienes mucho coraje. Pero no olvides compartir. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. No estaban tristes. Eran de esos que te queman los ojos cuando te das cuenta de que incluso en su ausencia, alguien sigue guiando tus pasos. Él lo sabía, susurré. Él siempre lo supo, coincidió Sergei. Ahora te toca a ti. 3 meses después el vestíbulo de la empresa estaba abarrotado. No de clientes ricos o socios con trajes caros, sino de personas. Personas con ojeras por las noches de insomnio, con manos que temblaban al sostener documentos arrugados, con voces que fallaban al contar sus historias. Los niños jugaban en los rincones, mientras las madres explicaban, en voz baja, que aquel era un lugar donde alguien podía ayudarles. Artem, con una corbata suelta y profundas ojeras, pero con un brillo en los ojos que no existía hace 3 meses, coordinó el equipo de voluntarios. Anna, ahora con el pelo recogido y un cuaderno en la mano, anotaba cada caso con una atención que antes reservaba solo a los procesos importantes. Incluso Daria, que antes se reía de los que tropezaban, ahora ofrecía café y una sonrisa tímida a los que llegaban con el peso del mundo sobre los hombros. Se acercó María Andreevna, una mujer de mediana edad con un chal descolorido sobre los hombros. Sus dedos sostuvieron los míos con sorprendente fuerza. Me dijeron que aquí no somos un número más. No necesitaba responder. Ya había visto suficiente, las puertas abiertas, los abogados sentados en el suelo para escuchar a los que no tenían cita, los carteles con los valores de la empresa, los mismos que Michail había escrito hace 20 años, ahora releídos en voz alta, como un juramento. Sí, fue todo lo que pude decir. Aquí eres una persona. Ella asintió y sus ojos, llenos de algo que ya no era desesperación sino una chispa de esperanza, dijeron más que cualquier agradecimiento. Al fondo oí reír a un niño. Miré hacia un lado y vi a un niño de unos 7 años, sentado en el suelo, dibujando con lápices de colores en una hoja de papel. Cuando notó que lo estaba mirando, levantó el dibujo, era un edificio con una gran puerta abierta y gente entrando. Encima, con letras torcidas, estaba escrito, aquí podemos. Sergei se acercó y me puso la mano en el hombro. Eso, dijo señalando el dibujo, es lo que Michail habría llamado éxito. Y por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. No detrás de un escritorio, no escondido detrás de procesos, sino aquí, en medio del caos, el dolor, la esperanza y, sobre todo, la vida. Porque la justicia no se hace solo con papeles. Se hace con las manos extendidas, las puertas abiertas y la terquedad de creer que, incluso en las peores tormentas, siempre hay alguien dispuesto a tender un puente. En solo 6 meses nos ocupamos de 32 casos relacionados con Bonn. Artem lideró el proyecto con una determinación que apenas reconocí en ese mismo niño perdido que un día esperaba en la recepción mirando al suelo. No solo aceptó la idea, sino que la convirtió en llamas. Y esas llamas encendieron algo en todos nosotros. Anna, que antes saludaba a los clientes con una sonrisa formal, se convirtió en el rostro más sincero de esos pasillos. No hubo visitante que no recibiera una mirada atenta de su parte, una palabra que marcó la diferencia. Hasta el día en que entró un vagabundo sucio con las manos temblorosas y la voz entrecortada por el cansancio. Muchos miraron hacia otro lado. Ana no. Lo llevó a la sala de tratamiento, le sirvió té caliente y se quedó allí esperando hasta que un abogado pudiera escucharlo. Descubrimos que tenía derecho a una herencia que ni siquiera conocía. Un mes después regresó duchado con ropa limpia, documentos en mano y una llave en el bolsillo. Cuando abrazó a Anna, sus lágrimas cayeron sobre su hombro como una confesión, nunca nadie me ha tratado como personas. Daria solicitó un traslado al departamento pro bono. Quiero trabajar con quienes realmente lo necesitan, dijo sin dudarlo. ¿Y Oleg? Todavía estaba en la puerta, pero ahora ya no era solo un guardia de seguridad. Fue la primera voz que la gente escuchó al entrar, el primer apretón de manos que les dijo, aquí no estás solo. La empresa ha cambiado.
No de la noche a la mañana, no por decreto, sino paso a paso, como un río que labra su camino en piedra. Nuestras calificaciones en las plataformas de empleo se dispararon, 4,9 sobre 5. Por fin, abogados que ven a las personas, no solo a las carteras, escribieron. Los clientes regresaron. Llegaron nuevos por recomendación. Los ingresos crecieron un 30%. Y cada mes el 20% de ese beneficio se destinaba a un fondo que financiaba más historias como la nuestra. En cuanto a mí, mi puerta permaneció abierta. La gente entraba, compartía miedos, pedía consejo, a veces solo quería hablar. Y cada vez que mis ojos se encontraban con el retrato de Mikhail en la pared, pensaba, Mikhail, lo logramos. Le devolvimos al mundo tu fe. Si esta historia te tocó algo, si te recordó que la dignidad no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos, ayúdanos a continuar. Haz clic en el botón Super gracias, ese corazón con un signo de dólar debajo del vídeo. Cada aporte es semilla de más historias que demuestran, el respeto no es caridad, es justicia. Gracias por quedarte hasta aquí. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿qué momento te conmovió más? ¿Alguna vez has experimentado el peso de ser juzgado por tu apariencia? O quién sabe, ¿fuiste tú quien alguna vez subestimó a alguien sin conocer su historia? Comparte y activa la campanita para no perderte las próximas historias de valentía, justicia y cómo un solo gesto puede reescribir destinos. Danos un me gusta si crees que todos merecen una segunda oportunidad y la primera de ser escuchados. Y antes de irte, mira la historia que te dejamos al final de la pantalla. Se trata de una mujer que demostró, la verdadera fuerza no está en las palabras en voz alta, sino en las acciones silenciosas. Estoy segura que te hará repensar algo en tu vida. Hasta la próxima historia. Porque el cambio comienza cuando decidimos ver.